Gastón Utrera, economista, titular de Economic Trends, Sociedad Anónima, está con nosotros, con él vamos a dialogar. Gastón, ¿cómo te va? Ricardo, muy bien, ¿cómo te va? Bien, primera impresión de Labaña. Antes quiero decir que algo de lo que dijo Labaña lo habíamos conversado con vos antes de comenzar el programa, y que es precisamente el rol de Argentina como suministrador de alimentos, por decirlo de alguna manera, y la falta de valor agregado que implica concretamente el tema de la industrialización. Lo señalaba Labaña puntualmente, estamos con buenas posibilidades de exportaciones, buenos precios, pero de lo otro nada. Sí, Nada. sí, en realidad seguimos prendiéndole velas a la soja, con lo cual eso no es buena señal del desarrollo económico, industrial que hemos tenido estos años, pero para ir a esto que mencionabas de la entrevista con Labaña, realmente me pareció muy interesante porque creo que está haciendo un análisis objetivo y acertado de los problemas que está acumulando la economía argentina, y además es una persona muy relevante para plantearlo porque es quien se hizo cargo del Ministerio de Economía en situaciones, como él mencionaba, dramáticas. Era realmente un momento de la economía muy complicado en abril de 2002, cuando el dólar en aquel momento acababa de llegar a los 4 pesos por dólar y nadie sabía dónde iba a terminar todo esto, y la verdad hay que reconocer que logró sacar a la economía adelante, probablemente mucho más rápido de lo que la mayoría hubiera imaginado, así que creo que incluso que va a ser una persona relevante en el proceso político que se viene, porque tiene esos antecedentes para mostrar como piloto de tormentas. ¿Cómo ves la situación hoy? Se acaba de presentar el presupuesto a nivel nacional, Sí. Concretamente con una inflación de un 11%, 2 puntos más de lo que eventualmente tenía, en el marco donde el reconocimiento oficial pasa por el incremento salarial o los incrementos que se van dando de 25%. El gasto aparentemente va a crecer en un año electoral mucho menos que los ingresos. Se van a utilizar reservas por cerca de 7.900 millones de pesos. Se autoriza a las provincias a endeudarse, o mejor dicho, no hay modificaciones en cuanto a la autorización de las provincias a endeudarse más. ¿Qué significa todo esto? Mira, primero creo que hay que separar la parte artística o de contabilidad creativa, que es esto de plantear una inflación en torno al 10%, cuando el propio gobierno sabe y reconoce que está en torno al 25%, porque lo demuestra cuando sube salarios mínimos al 25%, cuando sube asignación universal por hijo al 25%, cuando en el propio presupuesto plantea que el gasto público va a crecer cerca del 25%, y con muchas medidas que se vienen que van a implicar ajustes en torno al 25%, es claro que ahí hay un nivel de cinismo muy grande en cuanto a las cifras económicas, pero de cualquier manera eso tiene que ver con algo que ya no nos asombra, tiene que ver con estos números en realidad que están dibujados. Todas las proyecciones o la mayoría de las proyecciones macroeconómicas que hacen en el presupuesto en realidad son inconsistentes entre sí, porque hay números como los de inflación que claramente no son reales. Por otra parte, sí hay otros elementos que creo que dan señales acerca de lo que puede ocurrir. Esto de que plantee que va a haber una autorización para que las provincias se endeuden es claramente seguir pasándoles el ajuste a las provincias, y las provincias aprovechando este contexto de excedente de pesos, con dificultad de muchos ahorristas de encontrar una buena colocación, y que por lo tanto hace que resulten atractivos los bonos ligados al dólar que están colocando, que han colocado este año y que van a seguir colocando las provincias. Y otro dato significativo es el monto de utilización previsto de las reservas del Banco Central, de más de 7.000 millones de dólares, donde además la novedad este año es que no solo va a estar previsto eso para pagar deuda pública en moneda extranjera, sino que además va a estar también disponible para realizar gastos de capital del gobierno nacional, léase concretamente, por ejemplo, para capitalizar o para invertir en YPF, de tal manera que sigue avanzando el gobierno nacional sobre el Banco Central. Tampoco en el fondo es demasiada novedad, porque para eso modificaron este año, a principio de año, la Carta Orgánica del Banco Central. Pero esto tiene algunas consecuencias importantes. Por ejemplo, los controles y las prohibiciones a la compra de dólares, sin ningún lugar a dudas, van a seguir, por varios motivos. En primer lugar, porque si seguís utilizando reservas y por otro lado emitiendo una gran cantidad de pesos, eso puede mantenerse en el tiempo únicamente si no vas a devaluar o subir fuerte el tipo de cambio, con fuertes controles a la compra de dólares, porque si no deja al Banco Central muy vulnerable, con poca munición para atender a una corrida. Y en segundo lugar van a seguir simplemente porque es un camino que ya ha iniciado el gobierno nacional con esta estrategia de especificación forzada
de la economía que creo que no va a revertir y que nos va a terminar haciendo que para muchas operaciones sigamos pensando en dólares, pero que en la práctica terminemos operando en pesos, y de hecho eso está ocurriendo y se ha intensificado en estos últimos meses. Digamos, esta estrategia económica empleada por el gobierno, ¿es una estrategia planificada o le salió? Mira, es muy difícil saberlo, hay muchos indicios de que... digamos, la imposibilidad de poder invertir en dólares implicó de que haya un gran excedente de dinero en el mercado, con posibilidad de comprar, la gente invierte, no se quiere quedar con la plata porque pierde el 25%. Mira, creo que hay muchas señales de que en realidad el gobierno va tomando distintas decisiones con mucha audacia, y en algunas decisiones hasta te diría de manera temeraria, y después va haciendo frente a los efectos y van surgiendo cuestiones que, más allá de que las haya identificado o no, algunas de ellas le juega a favor. Por ejemplo, un efecto colateral de la especificación forzada de la economía es que importantes circuitos de transacciones económicas, como por ejemplo las transacciones inmobiliarias, por los cuales antes circulaban billetes de dólares, ahora circulan y van a seguir circulando billetes de pesos, y eso no es más que una mayor demanda transaccional de pesos que le facilita al Banco Central lo que está haciendo, de emitir mucho dinero para prestarle al Tesoro Nacional, y que eso no haga explotar la inflación. La inflación es alta, pero no está descontrolándose, en parte porque mecanismos como este y otros que están ocurriendo en la economía están haciendo que la economía funcione con más necesidad de pesos para realizar transacciones, y eso de alguna manera amortigua el impacto inflacionario de la gran emisión monetaria que estamos teniendo. De la misma manera, esto hizo que provincias que a principio de año, digamos, no sé, en marzo de este año, decidían dar marcha atrás con la colocación de deuda en el mercado porque las tasas de interés iban a ser altísimas, y 3-4 meses después terminan colocando deudas con cierta facilidad, con estos bonos linkeados o ligados al dólar, es decir, que pagan tasa de interés más ajuste por dólar oficial, y que terminaron siendo atractivos para el mercado, justamente porque el mercado empezó a tener, y pequeños ahorristas, y pequeños y medianos ahorristas, excedentes en pesos que no saben cómo canalizarlos una vez que se les ha cerrado la puerta del dólar, y eso de alguna manera le facilita a las provincias colocar deuda, y le facilita a la nación sacarse el ajuste y tirárselo a las provincias, como lo viene haciendo. Muchas de estas cosas, como te decía, creo que en realidad van ocurriendo y el gobierno va tomando decisiones sobre la marcha, y en muchas medidas de política económica uno ve la primera medida de política económica y después las N correcciones y parches posteriores, simplemente porque son medidas económicas que funcionan en un Excel o en una planilla, y que cuando van a la práctica en realidad generan bastante problema, y hay infinidad de ejemplos este año de ese tipo de medidas, con lo cual creo que hay bastante improvisación en el modo de tomar decisiones de política económica. El año que viene digamos, hay la posibilidad de un incremento en el crecimiento, inclusive se baraja el crecimiento que estén atados a la deuda de acuerdo al ajuste con el PBI, sí. Se habla de 3.500 millones de dólares, pero digo, dólar a 5.10 es competitivo, no, ¿cómo puede reaccionar, digamos, en materia de competitividad del país el año que viene? Mira, teniendo en cuenta el flujo de dinero que va a tener en materia de cosecha, ¿no? Mira, Argentina tiene un problema de competitividad que hasta mitad del año pasado te diría que estaba latente, y que es efectivo desde mitad del año pasado en adelante. ¿Por qué hasta mitad del año pasado estaba latente? Porque el factor que ahora está generando pérdida de competitividad cambiaria ya estaba presente, y está presente hace rato, y lo mencionaba el doctor Labaña, desde hace 5 años que tenemos inflación de 2 dígitos, y desde hace mucho tiempo que tenemos inflación 4 o 5 veces más grande que la de nuestro socio comercial principal, que es Brasil, y de la mayoría de nuestros socios comerciales, pero solo que hasta mitad del año pasado no nos generaba pérdida de competitividad cambiaria, simplemente porque nuestra mayor inflación o nuestro diferencial de inflación lo cerrábamos nosotros subiendo un poquito el tipo de cambio, y nuestros socios comerciales como Brasil bajándolo fuertemente, de tal manera que los números terminaban cuadrando. Como eso dejó de ocurrir desde mitad del año pasado en adelante, tuvimos una muy fuerte caída de competitividad cambiaria en el último año. Por ejemplo, si nos comparamos contra Brasil, por este diferencial de inflación, 25% nosotros, 5% Brasil, y por el hecho de que Brasil ya dejó de hacernos el favor de ajustar parte de esa diferencia bajando el tipo de cambio, sino que por el contrario lo dejó de subir de 1,60 real a 2 reales por dólar. De tal manera que ahora tenemos este problema. Mirando hacia adelante,
suponiendo que Brasil mantiene su tipo de cambio, que nosotros mantenemos nuestra inflación del 25%, lo cual es bastante probable, que Brasil sigue con el mismo nivel de inflación, la única forma de cerrar esa brecha de 20 puntos porcentuales es subiendo el tipo de cambio oficial. En el mejor de los casos en que el gobierno decidiera acelerar el ritmo al que va subiendo el tipo de cambio oficial y lo llevara a algo cerca del 20% anual, solo lograría contener esa hemorragia de competitividad cambiaria, es decir, solo lograría contener la pérdida de competitividad cambiaria, pero quedaríamos con el problema que tenemos. Para empezar a revertir esa situación, tendría que subir más aceleradamente el tipo de cambio y creo que no lo va a hacer el gobierno, y además la Presidenta ha sido muy clara hace 2 semanas, pasamos de la panacea y la clave del modelo económico era el dólar alto para estar lejos de la experiencia de la convertibilidad y de la tablita, y desde hace 2 semanas, en las propias palabras de la Presidenta, en realidad, ahora la cura de todos los males es el tipo de cambio bajo, que según la Presidenta es bueno para los trabajadores, para la industria sustitutiva de importaciones, con lo cual lo más probable es que sigamos entonces, como mínimo, sosteniendo esta situación de pérdida de competitividad cambiaria. Por eso no soy tan optimista como otros economistas en el sentido de que Brasil arrancando implica necesariamente que nuestra industria arranque y crezca fuertemente. Por supuesto que es una buena noticia que Brasil crezca y estoy seguro que Brasil va a crecer por un montón de cuestiones, pero tenemos el problema de competitividad cambiaria contra Brasil que va a dificultar que gran parte de la industria se pueda acoplar al crecimiento brasileño. Gastón, gracias por venir, gracias por esta gentileza que has tenido. Gracias a vos, Ricardo. Cuando regresemos hablamos de salud mental y hablamos de factores psicológicos de la sociedad. Ya volvemos.